ojos, ahí está bien. Ahí. Cierren sus ojitos, dile: Señor, háblame. Dile: dame un consejo. Exhórtame. Direccióname. Dile: por favor, guárdame de tomar una mala decisión. Por eso hoy te pedimos, Señor, que envíes una palabra. Escrito está en el Salmo 107, el versículo 20: envías tu palabra y nos sanas. Solo basta una palabra de tu boca, Señor, para que sanes la congregación. Por eso yo te pido, Señor, profetiza, Padre. Úngenos para hablar tu palabra. Danos el don de ciencia, Señor, el don de sabiduría. Tú conoces cada corazón. Habla cara descubierta, Señor, cara a cara con cada uno de los que están escuchando este mensaje. Te lo pido en el nombre de Jesús, porque tu palabra es lámpara encendida a nuestros pies, Padre, y lumbrera a nuestros caminos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te damos gracias. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. El mensaje del día de hoy se llama, dígale al que tiene al lado, el Evangelio de la Prosperidad. ¿Se ha escuchado eso? ¿Cuál es el Evangelio de la Prosperidad? ¿Qué piensan ustedes? ¿O ese término de dónde sale? He estado meditando mucho y yo no sé si a usted le ha pasado o solo me pasa a mí, pero pensaba que la prosperidad era el dinero, era lo material, era una posesión o una posición. Estar allí en un cargo alto, ser reconocido. Y sí que lo logramos en algún entonces, amado hermano. Y justo cuando estábamos allí, eso que pensaba que era la prosperidad, no era prosperidad. Jamás sació mi alma, amado hermano. Por el contrario, pareciese que el respaldo económico de mi profesión en aquel momento, los aplausos de aprobación de aquel entonces, me apartaran más de Dios. Por eso yo quiero predicar el Evangelio de la Prosperidad que Cristo nos enseña. Porque nadie te podrá saciar tu corazón. Jamás una persona puede llenar los vacíos que quizás un padre nunca estuvo, o quizás una madre te dio un mal ejemplo. Jamás, amado hermano, el reconocimiento podrá saciar los tiempos de soledad que quisieras quizás hasta quitarte la vida. Nos sentimos tan solos a veces, amado hermano, que solo Cristo realmente puede llenar nuestras expectativas. ¿Cuántos dicen amén? Hablaba con una persona y me decía: pastor, estoy tan próspero, estoy tan bien, porque Dios me está prosperando económicamente, porque Dios me está prosperando en el reconocimiento que necesitaba. Pero ¿sabes de qué me di cuenta? Que tenía una vida de pecado. Y Dios no puede contradecirse a sí mismo. Dígale al que tiene al lado: Él aborrece el pecado. Por eso creo que hay una desinformación o hay una mala interpretación de qué es realmente la prosperidad. Porque el mundo hoy nos enseña que la prosperidad es la fama. La prosperidad, vuelvo y lo digo, una posesión, dinero, un estatus social. Pero ¿tú crees que a Dios le importa eso, amado hermano? ¿No será más bien, dice Lucas 4, que cuando Jesús fue al desierto, fue un tentado? ¿Qué le ofreció el diablo en el ayuno de los 40 días? ¿Quién se acuerda? Una posición, que él sería el rey sobre todos allí en la tierra. Dinero. ¿No será que más bien las personas hoy en día están siendo tentadas por el diablo con la prosperidad que eso nos ofrece allá afuera? Por eso yo quiero que a usted le quede claro qué es la prosperidad y cuál es el evangelio de prosperidad que se nos enseña en la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren recibir este mensaje? Yo le pido por favor que usted me acompañe a Mateo el capítulo 5. ¿Será que Jesús habló de la prosperidad? ¿Qué piensan ustedes?
y hoy vamos a estudiar el Sermón del Monte. ¿Se ha escuchado ese sermón, amado hermano? Porque si no, hoy lo va a disfrutar. El Sermón del Monte, las bienaventuranzas, o en griego, el monte del Macarios. Esta palabra bienaventuranza, ¿qué es? Dígale al que tiene al lado, doblemente bendecido. Dígale por favor, comparta. Otra traducción puede decir, es el monte de los dichosos, o es el monte de los prósperos. Vamos a ver Jesús en esta noche qué nos enseña respecto a la prosperidad. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer por favor del versículo 1 al versículo 3. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, téngalo hasta ahí, solo vamos a leer hasta el versículo 2. Yo quiero que usted piense en este momento, Jesús, ¿por qué razón dio este sermón de las bienaventuranzas? Yo creo que los fariseos y los escribas mirarían a Jesús y le dirían, vea, va a hablar del evangelio de la prosperidad. ¿Sabe quiénes estaban escuchando allí aquel mensaje? Quiero contextualizarlo. Usted lee una perícopa antes, un capítulo antes, y Jesús inicia su ministerio, termina el ayuno de los 40, desciende con la gloria, con el poder del Espíritu de Dios, hace unas señales, unos prodigios tremendos, pero justo está allí en un monte donde no está rodeado de los sacerdotes de las sinagogas. Justo está en un monte donde no están quizás las personas prósperas de dinero, las personas que quizás tenían una posición, un reconocimiento, sino aquel sermón del monte lo están escuchando personas quizás del común y corriente, pescadores, iletrados, personas que pareciese ser la escoria de la sociedad. ¿Sabes por qué Jesús da? Tengo 3 argumentos por qué Jesús da este sermón. El primer argumento es que Jesús quiere enseñarnos en esta noche sobre la prosperidad espiritual. Dígale al que tiene al lado, prosperidad espiritual. Segundo motivo, recuerde, esta prosperidad es contraria a la prosperidad que se nos enseña en el mundo. El segundo motivo que vamos a ver este estudio del Sermón del Monte es porque anima a los débiles, anima a los que pareciese ser viles y menospreciados, que si tienen un corazón limpio, que si tienen un corazón conforme al de Dios, el reino de los cielos está abierto para aquellos, y van a ver la prosperidad que Él tanto nos promete. O sea, dígale que tiene al lado, ánimo hermano, vienen buenos tiempos. Porque yo no sé usted qué grupo social sea, pero yo necesito la prosperidad de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y la tercera razón es que quiere hacernos comprender Dios qué quiere con usted y conmigo. Yo no sé si usted le ha orado, Señor, ¿qué más quieres de mí? Si usted ha orado de esa manera, le tengo la solución. Miqueas 6:8, hombre, ¿qué demando de ti? Que ames justicia, que hagas misericordia y que te postres, te humilles delante de tu Creador. Y no es muy lejano a las palabras del Sermón del Monte. Si usted quiere verse a cara descubierta y ser una persona próspera, siga el consejo que a continuación Jesús nos va a dar. Ya lo contextualicé. ¿Cómo vamos hasta ahí? Creo que vamos muy bien, ¿cierto? El consejo que vamos a recibir en este momento pareciese contrario a lo que allá afuera nos enseña, y me parece una bendición. Por eso yo le pido que empecemos con la primera. Versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es un pobre, amado hermano? Es una persona que depende quizás de un estado, depende quizás de otra persona, no puede valerse por sí mismo. Es aquella persona que tiene una necesidad y no es saciada. Es aquella persona que quizás es insatisfecha porque no puede ser satisfecha económicamente, emocionalmente, sentimentalmente.
Y aquí la palabra nos está enseñando: bienaventurados, doblemente bendecidos, son aquellos que son pobres, pero ¿en qué? En espíritu. ¿Sabe? Job sabía respecto a este versículo. Usted ve en el capítulo 1 de Job, y este hombre llamado Job tenía todo: prosperidad, riqueza, entre comillas, como allá afuera se nos enseña. ¿Cómo saber si usted es un pobre en espíritu? Bienvenido a las personas que están llegando. El sermón del día de hoy se llama Evangelio de la Prosperidad. Estamos estudiando Mateo capítulo 5. Estudiamos el versículo 1 y 2 y vimos el contexto por qué Jesús da este sermón. Vimos 3 puntos. Primero, Jesús quería enseñarnos que la prosperidad no es la misma que nos enseña el mundo, de una posición, quizás del dinero, del estatus, sino por el contrario, que la bendición proviene de Cristo Jesús. La segunda era que anima a los débiles a que realmente la prosperidad está en nuestros corazones. Y tercero, quiere hacernos comprender Dios que quiere de nosotros. Hombre, que demando de ti, Miqueas 6:8, que hagas justicia, misericordia y te humilles delante del Creador. Dicho esto, empezamos con el primer consejo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque estos, ¿qué, amado hermano? Porque de ellos es el reino de los cielos. Job entendía este discurso. Tenía todo, amado hermano, pero en un solo día, ¿qué pasó? Dígale al que tiene al lado: lo perdió todo. Fracasó. ¿Cómo saber que Job era un pobre en espíritu? ¿Sabes? Porque él confiesa y dice: Dios da, Dios quita. No atribuyó a Dios cosa alguna, sino por el contrario se postró y siguió adorando. Qué hermoso esto, amado hermano, porque quizás tenemos necesidades económicas, sentimentales, emocionales. La vida son picos. A veces estamos muy bien y otras veces pareciese que no estuviésemos bien. Pero los pobres en espíritu saben que solo pueden ser saciados por el pan de vida eterna que se llama Jesús. El pobre en espíritu también podemos entender al apóstol Pablo, Filipenses capítulo 4. Este hombre, versículo 12: sé vivir en lo bueno, sé vivir en riqueza. Él sí que lo sabía, amado hermano, pero también sé vivir en escasez. ¿Sabe? Un pobre en espíritu no es una pobreza física o material, es una persona que siempre demanda más de Dios. Y él decía: pues, amado hermano, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si usted, había un avivador que decía que jamás vamos a poder ser saciados. Claramente, si alguno tiene sed, dice Juan 7:37, venga a mí y beba, ¿cierto? Y serás saciado. Pero mientras más buscamos a Dios, amado hermano, más anhelamos conocerlo. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero usted ayuna y usted ora y está en el lugar secreto y quisiera otro poquito. Y usted tiene que salir a trabajar, usted tiene que cumplir con sus obligaciones. ¿Sabe cómo se llama eso? Dígale al que tiene al lado: el primer amor. Y usted no quisiera salir del cuarto. Eso es un pobre en espíritu, que usted quiere aprender más. Quizás vienes estudiando en las escuelas bíblicas, pero no te conformas con lo que en la clase te enseñan, sino que usted quiere aprender más. Usted empieza a leer la Biblia. Antiguamente se nos dificultaba entender la palabra de Dios, lo digo por experiencia propia. Uno leía, por ejemplo, Isaías, y eso era un bloque. Uno lee cualquier palabra. Pero un pobre en espíritu, amado hermano, cuando tiene esa pasión y esa hambre, el Señor abre el entendimiento. Y pasa quizás como está allí en 2 de Timoteo 3:6, 3:12, 3:16, que la palabra es inspirada. Esa palabra inspirar en griego es soplada. Cuando Él sopla sobre la palabra, viene la palabra rema, vienen unas revelaciones que usted dice: claro, yo no entendía. Claro, cómo era tan torpe que Jesús murió por mí. Mira, amado hermano, muchos años sabía que estaba en pecado, sabía que estaba mal, intentaba cambiar. Y recuerdo que papá y mamá decían: arrepiéntase porque se va para el infierno.
Y yo sabía que así era. Realmente era así, ¿cierto? Pero ¿sabe qué? Esa palabra no había sido revelada. Pero cuando el Señor sopló sobre mi vida, creó todo nuevo. Creo que necesitamos más palabra revelada, porque la letra mata, amado hermano, pero el Espíritu vivifica todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hoy nuestro primer consejo, ¿cuál es el evangelio de prosperidad? Que usted tenga hambre por Dios, que usted lo anhele todos los días. El día tiene 24 horas, ¿cuánto le estás dedicando al Señor? Si le dedicas una oración de 10 minutos, hermano, de verdad, horrible. Ni si dedica el 10% de 24, ¿cuánto es, amado hermano? Serían 2 horas 40 minutos, creo. Eso es lo mínimo que usted le tiene que dedicar al Señor al día. 2 horas 40 minutos, hágalo de Daniel. Divide esas 2 horas en 40 minutos por 3, divídalo en 3. Y la primera fracción en la mañana, la otra fracción en la tarde y la otra fracción en la noche. Inténtelo. Y se va a dar cuenta. ¿Aquí de qué me está hablando? Que usted y yo vamos a poder heredar el reino del cielo. Yo quiero que usted entienda, el reino del cielo, ¿dónde es? Donde la gloria de Dios está. Cuando usted lee 2 de Corintios, capítulo 12, el apóstol Pablo dice que él subió al tercer cielo. ¿Se acuerda? Cosas tremendas, gloriosas, que él no sabe si subió en la carne o en el espíritu. Cosas maravillosas, amado hermano. Pero cuando Jesús dice que venga tu reino en la oración del Padre Nuestro, ¿se acuerda? O Juan el Bautista, Juan 3, que dice que el reino de Dios se aproxima. Es que el reino del cielo está allá. Y cuando usted y yo clamamos y hacemos lo que acá dice, bienaventurado el que es pobre en espíritu, el reino de Dios se aproxima. Y usted puede presenciar cosas gloriosas. La unción del Espíritu Santo, como nos sana, nos limpia, nos purifica, nos restaura, nos establece, nos direcciona. Creo que necesitamos buscar más de Dios como congregación. ¿Cuántos dicen amén? Por eso esta semana, amado hermano, vamos a hacer otro ayuno de 7 días. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, algunos, si usted se puede apartar, gloria al Señor, lo digo para que usted se anime. Esta semana me voy a ir 5 días de interno en una finca, no voy a llevar celular, porque necesitamos escuchar la voz de Dios. Sin la unción del Espíritu Santo, amado hermano, es tan tremendo que en Hechos 2, para que la iglesia iniciara, tuvo que ascender el Espíritu de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo entre nosotros. Aviva el don de Dios. En el nombre de Jesús, denle un fuerte aplauso al Señor. Si usted se tiene que internar, intérnese. Si usted trabaja en una empresa como pobre en espíritu, mire, hay personas que para que les den un subsidio hacen unas filas tremendas allá y los tratan mal, los ven como pobrecitos estos. No, hermano, usted humíllese, pero delante de su Creador. Humíllese delante de Dios. Y cuando usted le dedica tiempo a Dios en el secreto, es el único que nos paga por pasar tiempo con Él. Imagínese, quiere que alguien le pague su tiempo. La gente dice, es que no valoran mi tiempo. Dedíquele tiempo a Dios, porque le va a retribuir al 100 por 1 su tiempo, en el nombre de Jesús. El evangelio de la prosperidad, dice aquí versículo 4, bienaventurados, es doblemente bendecido, va a ser próspero los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Cuando usted lee Isaías 61, dice, porque el Espíritu de Dios está sobre mí, ¿se acuerda? Por cuanto me ha ungido. Pero dice el versículo 2, que nos ha ungido ¿para qué? Para consolar a los enlutados. Amado hermano, muchas veces nos sentimos enlutados. Pareciese que estuviésemos tan tristes que no podemos avanzar. Y hay personas que el orgullo les gana y no lloran, no se quiebran. Hoy en día los hombres no lloran, ¿sí han escuchado eso? Y nos hacemos los fuertes en la casa para que nuestras esposas nos vean fuertes y nuestros hijos. Pero no hay mayor autoridad, amado hermano, que la humildad que usted y yo podamos dar. Quiébrese, llore. Si usted tiene que gritar, váyase para un parque y grite, pero no a los hombres, porque las esposas le gritan a los hombres, a los esposos, y es que usted tiene la culpa, y es que si no se hubiese hecho de esta manera o se hubiera hecho de otra manera, no. Cuando usted lee Juan 14, 16, dice, os ruego al Padre que os envíe al otro, palabra en griego, aios, uno mejor o igual, al Consolador. Mire, por algo Él es el Consolador. Nadie más te puede consolar, amado hermano.
Muchas veces recuerdo una vez que me robaron los pedales. Bueno, no me los robaron, los dejé en un taxi. Y recuerdo que mi mamá, yo estaba ahí en el cuarto llorando porque los ahorros de toda mi juventud. Y mi mamá vino y me abrazó y hasta ella lloró. Quizás para ayudarme. Pero ¿sabe? Sí, me cubrió y demás. Se fue al cuarto y ahí seguía la necesidad. Y ahí seguía el dolor. Quizás usted ha querido ayudar a muchas personas que se encuentran en una situación difícil. Y usted viene, trata, pero no nos alcanza, amado hermano. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, realmente Él puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Realmente Él te levanta cuando te sientes cansado. Es necesario que lo confieses. Y dígale usted, hay personas que van a un psicólogo y le cuentan todo al psicólogo. Y el pobre hombre se rasca la cabeza y dice, usted sí está loco. Y trata de ayudar, pero usted y yo como seres humanos tenemos limitantes. Pero el Espíritu Santo no tiene limitantes. Él es Dios. Por eso, ¿usted qué tiene que hacer, hermano? Llore. Porque así cuando usted se quiebra, Él viene y le dice, hijito, ven, yo te levanto las manos. Hijito, ven. Y sabe que le va a dar las ideas para que usted pueda seguir la visión trazada. Yo recuerdo el día que dije, yo no voy a ser más pastor y me voy del país. Compramos los tiquetes, mi esposa llorando en un cuarto, yo llorando en otro cuarto por la agonía de la muerte. Pero ¿sabe qué hizo el Señor? ¿Cómo Él nos puede consolar? Sería una buena palabra. Y yo fui a aquel cuarto y dije, Señor, no puedo más, eso está muy pesado. Pero ahí había una Biblia. Y yo dije, Dios me tiene que hablar. Abrí mi Biblia y decía Salmo capítulo 77, el versículo 19. Porque había un camino, una senda que nadie podía ver. Se cruzó entre las poderosas aguas. La Nueva Traducción Viviente. ¿Sabe, hermano? Me consoló. Yo dije, claro, nadie nos ve. Claro, Dios está con nosotros y Él abre las poderosas aguas. Esposa, vamos a triunfar en el nombre de Jesús, en el propósito de Dios. Dios tiene un plan para con nosotros. No nos va a dejar tirados. Y sabe, nos trajo el consuelo y el vigor. Nos renovó las fuerzas y pudimos avanzar. Quizás tú necesitas una palabra de consuelo. Si tan solo una palabra de su boca nos puede sanar. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 107, 20. Envía su palabra y nos sana. Dice aquí, seguimos. Bienaventurados, versículo 5. Los mansos o los mensos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Qué hermoso es. Esta palabra en griego mansos también significa apacible. ¿Qué quiere decir esto? Yo lo busqué porque no entendía esta palabra mansos. Y significa también los que se resignan y conforman a la voluntad de Dios en el diccionario bíblico. Y otra definición es aguantan las provocaciones. Y mire que pareciese contrario a lo que nos enseñan allá afuera, ¿cierto? A veces como la ley del león. Si a usted lo ofenden, ¿qué tiene que hacer usted? Pues más ofende. Si a usted se baja ese conductor y le saca la piedra, ya hay gente que anda hasta combates. Y aquí nos vamos a dar y lo que sea y como sea, mi papá. Pero para que usted pueda ser prosperado, aquí el Señor le está diciendo, baje la cabeza. Este es el evangelio de prosperidad. ¿Sabe cómo? Pareciese contrario a lo que nos enseñan allá afuera. Sea como Jesús, manso y humilde de corazón. Y Él sí que tenía autoridad para decirlo. No hay nadie más manso que Él. Isaías 53. Sin decir nada, como oveja ante sus trasquiladores, se ofreció a sí mismo por usted y por mí. ¿No le parece eso tremendo? El arma mortal para que usted siempre pueda vencer, ¿sabe cuál es? Dígale al que tiene al lado, el fruto del Espíritu. Porque imagínese él siendo el león de Judá. ¡Wow! Todo el mundo le tendría miedo. Pero él venció en la cruz del Calvario sin decir una palabra, como el cordero inmolado. ¿No le parece eso tremendo? Y a veces quisiéramos ser esos leones, ¿no? Eclesiastés 9:4. Es mejor perro vivo que león muerto. Quisiéramos ser... Hermano, cállese. Dígale que tiene al lado, cállese, no hable locamente, no actúe locamente, porque ciertamente tendrás consecuencias.
¿Cómo va a poder vencer? Con el fruto. Es un arma mortal que le estoy enseñando. Usted manso y humilde, aguante la provocación. ¿Lo están provocando? Claro, ¿cómo no? ¿Usted no cree que Jesús fue provocado siendo un ser 100% Dios, 100% hombre? Yo creo que sí. Así como usted y como yo quisiéramos devolver, como que esto aquí, como que esto allá. Pero hermano, sea humilde. Está manso. ¿Qué sería lo contrario a ser manso y humilde? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sabe qué piensa? Si es resignación, que usted espera en el Señor, pues lo contrario es el afán y la ansiedad. Usted quiere rápido alcanzar todo. Yo soy así, el Señor me está procesando. Siempre quiero ir un paso adelante, quiero todo rápido. Se dañaron las luces, qué días, y yo ya me cojo el cabello, no van a salir las cosas, ya viene ese mal pensamiento, no sirvo para nada, de todo. ¿Por qué? Por la ansiedad. Recuerde que la ansiedad es porque usted piensa hacia el futuro. O sea, usted está diciendo, ¿qué va a pasar con el futuro? La depresión es hacia el pasado, los malos recuerdos. Cuando usted no confía en Dios, está más ansioso. Se nos dificulta en la ansiedad escuchar la voz de Dios. ¿Se acuerda del relato de Marta y María? Y Jesús hablando, enseñando, usted escuchando la palabra, pero esa Marta toda ansiosa y turbada. Pero venga, ¿y quién va a hacer el aseo? Pero ¿de dónde va a llegar la platica? Es que si yo no trabajo, es que si yo no estoy ahí. Como pastor me pasa. A veces le digo a mi esposa, es que yo tengo que estar, porque si no estoy, entonces ¿quién va a poner el sonido? ¿Quién va a poner la cámara? ¿Quién? Marta, Marta. Yo le pregunto a usted en esta noche, ¿Marta o María? Dígalo conmigo, María. A los pies de Jesús. Por eso esta semana dije, me tengo que ir, o si no la cabeza no me va a dar. Tengo que internarme con el Señor. Necesito escuchar la voz de Dios. Unos dicen para la derecha, otros dirán para la izquierda, pero usted necesita saber qué quiere Dios para con su vida. ¿Cuántos dicen amén? O sea que ¿cuál sería un sinónimo de ser manso? ¿Sabía que uno de los frutos del Espíritu es la mansedumbre? Cuando usted es manso y humilde, es paciente. ¿Y usted espera en el Señor? Llegarán malas noticias, dictámenes médicos que no son. Llegará quizás la pobreza. Ahorita las noticias, ¿sí vio esas Vision Pro? Cristo viene pronto. Esa es la marca del anticristo. Escucha uno por ahí. Estamos en tiempos finales. ¿Se acuerda de Daniel 12? Aumentará la ciencia. Pero hermano, ¿usted descansa en Dios? Si Cristo viene en este momento, ¿cuántos nos vamos con el Señor? Yo tengo 100% la plenitud que nos vamos con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Descansa en el Señor. ¿Se acuerda del consejo de Mateo 7? ¿Acaso usted le puede subir estatura a su altura? Mire, si los lirios del campo vestían mejores que el mismo Salomón, si las bestias del campo, las aves del cielo tienen guarida donde descansar, ¿acaso Dios no va a cuidar de usted? Hermano, dígale al que tiene al lado, Dios cuide de su local. Tranquilo, dedíquele tiempo a Dios. Dios en este momento está allá en su casa, cuidando de sus cosas. ¿Se acuerda de Job 1? Satanás le dijo allí, Job 2, discúlpeme, que había una columna de fuego que no lo podía tocar. ¡Wow! Usted y yo, como ministros, dice Hebreos 1:7, ministros como llamas de fuego. El respaldo de Dios para con sus ministros es con fuego. Por eso anhelamos el fuego de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién era manso y humilde? Rápidamente usted lee, creo que si no estoy mal es Números 14, cuando María y Aarón hablaron mal de Moisés. ¿Y sabe qué dijo Dios? Ustedes me tocaron porque no hay uno más manso y humilde en toda la tierra como Moisés. Quizás habrán muchas personas que hablan mal de usted, que lo ven tan bobito. Es que mire, es todo mansito, y hasta nos hacen bullying muchas veces por no responder como el mundo nos enseña. Pero no se preocupen, Dios pelea por nosotros. A veces dicen, es que es tan ingenuo, pobrecito, y le hacen hasta así a uno. Pero hermano, son los procesos de Dios que nos han vuelto así, porque entendemos que Dios pelea por nosotros. Después María, ¿se acuerda? Le dio lepra y vino donde el manso y humilde para que intercediera por ella. Dígale que tiene al lado, ay, ay, ay. ¿Por qué llegar hasta tan lejos? Usted y yo,
con el fruto y los dones del Espíritu, vamos a demostrar lo mansos y humildes que somos, porque Él confía en los mansos y en los humildes. Aquí que dice, ellos heredarán la tierra. ¡Wow! A veces uno dice, pero a otros les va mejor. ¿Por qué es eso? Quizás usted dice, mire, ese fue más astuto, logró las cosas con la trampa, con las mentiras, con la astucia de Harán, de las mañas que allá, y usted ahí siendo justo y tratando de ser legal. Tranquilo, hermano. Dice Isaías 57:15, ¿se acuerda que lo estudiamos? Él levanta el espíritu del humilde, Él habita con el humilde y el manso. ¿Quieres ser próspero? Sé humilde y manso. Sé como Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Mateo capítulo 5, el versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando usted lee Juan 6:35, nuestro amado Jesús dice que el que coma de su pan será saciado. Y en Juan 7:37 dice, si alguno tiene sed, venga a mí, ¿cierto? Y beba y yo le daré de beber. Correrán ríos de su interior. Eso hablaba del Espíritu que había de venir. Dice el Salmo 107, el versículo 9, que Él sacia al menesteroso, al que tiene hambre. ¿Y cómo usted tiene hambre, amado hermano? ¿Cómo la demuestra? Quizás también con la humildad. Cuando usted tiene esa hambre y a usted no le importa hacer el oso, y quizás como Bartimeo, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Créame que Bartimeo sí que tenía hambre y sed de Jesús, porque no le importó hacer el oso para llamar la atención de Jesús. ¿Qué ha hecho usted, amado hermano, con esa hambre que tiene para buscar la unción? Para buscar, yo recuerdo la primera vez que fuimos allá a los Estados Unidos para que Benny Hinn orara por nosotros. Ciertamente la unción proviene ¿de quién? De Dios, ¿cierto? Pero había tanta hambre, amado hermano, que yo llegué 5 horas antes a aquel servicio. No había llegado nadie y llegué con mi esposa, pero aquí, ¿sabe? Teníamos hambre, teníamos sed de Dios. ¿Qué tienes que hacer cuando usted tiene hambre, cuando usted tiene sed? ¿Qué hace la gente allá afuera? Si tiene que mendigar por un pan, pues lo hace. Y allí estaba aquella mujer cananea que le dijo, Jesús, por favor, tenía hambre. Aún los perrillos comen de las migajas de la mesa. Imagínese cuánta hambre tendría aún esta mujer para, pues, ¿cómo le dijo el Señor? No, esto es para mis hijos. Pero cuando usted y yo tenemos hambre, Él adelanta los tiempos. Cuando usted y yo tenemos hambre, aún lo que no es para nosotros, que la bendición que otros no quieren, porque ese pan era para los hebreos, pero lo que otros no quieren, usted lo añora, amado hermano. Y eso sí que lo anhelamos en esta iglesia. Mira, hay ministerios que han tenido la unción en poco. Hay pastores que han tenido la unción quizás para el evangelio de la prosperidad que se enseña allá afuera. Dinero, posiciones. Mire, veía un pastor, perdóneme le cuente, la serie está en Netflix, y tenía más de 400 concubinas y se llamaba ser el apóstol de Jesucristo. Quizás el Señor lo ungió en algún momento, depositó confianza en aquel hombre para ser respaldado, pero sabe, el corazón es engañoso más que todas las cosas. Por eso usted y yo, como congregación, como iglesia de Cristo, que la unción que otros no quieren, que otros tienen en poco, que otros las desvalorizan, dígalo conmigo. Job capítulo 29 versículo 16, que la bendición que se iba a perder, póngase ahí su mano en su pecho y diga, que venga sobre mí. Que el servicio que otros tengan en poco, que quizás el desvalor que otros le den a la congregación, que esa unción, que ese aceite no se desperdicie. Cuando usted lee Isaías 55:10, dice que de los cielos cae toda la lluvia y la nieve y no regresa más a los cielos. Y se expone ahí que así es la palabra que sale de la boca del Padre, que no vuelve vacía, sino que cumple un propósito. No vuelve vacía. Si usted no quiere la palabra, hermano, que otro la tome. Por eso usted y yo, amantes de la unción, amantes de la gloria de Dios, amantes de las palabras. ¿A cuántos les gusta la palabra de Dios? Tenga hambre y sed de justicia. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Mateo 5:7.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando yo lo leí, yo dije, uy, parece un poquito a la regla de oro, ¿no? Porque si usted es misericordioso con otros, Dios va a ser misericordioso con usted. Y aquí hay una historia que yo recordé, que está en Lucas capítulo 10, del versículo 33, que es la historia del buen samaritano. Se la quiero recordar, porque dice la palabra que había un hombre y salió de su casa, iba allí caminando y vinieron y le pegaron una robada, hermano. Lo golpearon, lo humillaron, yo me lo imagino la escena, lo escupieron, lo dejaron muy mal herida. Y dice la palabra que vino un sacerdote, un pastor, una persona llena del Espíritu Santo, y lo miró y siguió derecho. Le valió 5. Después vino un levita, yo me imagino un adorador, un cantautor de la congregación, pero justo donde realmente debemos ser luz, Mateo 5, la luz del mundo, pues no lo estaba haciendo. Y viene aquel samaritano vulgar, cualquiera, y dice que en él se halló misericordia, tuvo compasión. ¿Y qué hizo? Lo vio, lo levantó. Es más, es tan tremendo que hasta pagó 2 denarios para que lo cuidaran. Y hoy la enseñanza que nos está diciendo: si usted quiere ser prosperado, si usted quiere ser bendecido por Dios, ¿sabes qué tienes que hacer? Dígale al que tiene al lado: un buen samaritano. Porque de esa misma manera Dios te va a bendecir. Quizás usted un día no tuvo que comer y vino un buen samaritano, ¿y qué hizo? Vino y le dijo: mire, tome, coma. Ese, ¿sabe quién fue? Fue Dios. Por eso ahora que a usted le va bien, haga la tarea esta semana, busque a alguien, invítelo a comer. Porque por gracia recibimos, por gracia damos. ¿Cuántos dicen amén? Así con la palabra, mire, ¿usted cree que uno es tan bobby? Venía una persona y me decía: pastor, estoy atado a la inmoralidad sexual. Y sabe, yo duré muchos años atado, y por gracia, como el buen samaritano, vi a aquel joven con misericordia y le dijo: tranquilo, eso tiene fecha de vencimiento, la luz del mundo te va a limpiar. ¿Y qué hicimos? Oramos y fue libre. Bueno, si volvió para atrás no lo sé, hasta ahí llegué yo. Pero por lo menos sé que el Señor tuvo misericordia de aquel hombre. Hermano, tenga misericordia. A veces tenemos más misericordia de los terceros que los de nuestra propia casa. Usted dice: ay, le quiero ayudar a ese de la esquina, es que siempre, pobrecito. Ay, 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 pero su esposa le saca la piedra y ahí sí no estás misericordioso. Y ponemos la medida tan alta: no la voy a perdonar. Y es que es o un familiar, o una persona cercana. Y hoy yo quiero decirle, para que usted pueda ser próspero, la prosperidad que Cristo nos enseña, debe entrar al reino de los cielos. ¿Qué tienes que hacer, amado hermano? Dígale al que tiene al lado: pues hermano, tenga misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Porque si usted lo hace, pues así mismo lo van a hacer con usted. ¿Se acuerda de la oración del Padre Nuestro? Perdónanos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y a veces enseñamos de perdón, pero no podemos perdonar. Nos cuesta bajar la cabeza. Hermano, esta semana tarea, le voy a poner tareas. Pídale perdón a aquella persona con la cual hace mucho no se habla. Acérquese, a ver qué pasa. Hónrelo, bendígalo. Pégale una llamadita. Una llamadita no le hace nada mal a nadie. Y usted ahí: su merced, ¿cómo está? Dios me lo bendiga. Oiga, le quiero agradecer por el tiempo que estuve allá. Perdóneme si lo ofendí, pero yo quiero decirle que le amo y le echo de menos. Que Dios te bendiga. Créame que esa llamada puede ser sanadora para otras personas. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Bueno, gloria a Dios. Tengo un reloj nuevo allá arribita, que sé que nos faltan 15 minutos, hermano. Vamos a Mateo capítulo 5, el versículo 8. ¿Cuántos están gozando esta palabra? Qué bendición. Dice la palabra del Señor: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón, un autoexamen, un quiz. ¿Cómo está su corazón? Dígale: examíname y pruébame. Realmente, ¿cómo está su corazón? Dice Jeremías 17:9, que el corazón es engañoso, más que todas las cosas. ¿Acaso quién lo conocerá? Déjeme decirle
que ni usted ni yo conocemos nuestros corazones. Es tan engañoso. Nos las damos de humildes a veces, nos las damos de vivir en santidad ferviente, pero cuando nos enfrentamos a la realidad de nuestra naturaleza, nos damos cuenta que sí que es mentiroso, amado hermano. Por eso el salmista en el Salmo 24 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? Y en el Salmo 15 dice: ¿quién habitará en el tabernáculo de Dios? ¿Y sabe qué dicen ambos capítulos? El limpio de manos, y póngase la mano ahí en el corazón, y el puro de corazón. Qué bella promesa nos está dando el Señor, que los puros de corazón verán a Dios. ¿Usted quiere ver la gloria de Dios? ¿Se acuerda Moisés? Éxodo 33, déjame ver tu gloria. Y a veces queremos conocer más a Dios, acercarnos un poquito más a Dios. Solo y solo sí se puede acercar más si se deja procesar el corazón. ¿Cómo va a procesar el Señor al corazón? Buena pregunta, ¿cierto? Dice el Proverbios 24, que cuidemos nuestro corazón más que todas las cosas, porque de él que emana la vida. Amado hermano, el Señor nos lleva a procesos, quizás enfermedad, quizás no sé, económicos, para probar nuestro corazón. ¿Se acuerdan de Ezequías? ¿Qué hizo el Señor con el corazón de Ezequías? Dice la Biblia que probó el corazón de Ezequías, a ver qué había. Y quizás usted en esta noche viene y el Señor te está probando el corazón. Nos lleva a escenarios, nos lleva justo allá a momentos muy precisos para ver qué sale de usted. Por eso, si quizás usted está viviendo una aflicción difícil, ¿cómo va a responder? ¿Con incredulidad? ¿Cómo va a responder? ¿Con ira? ¿Cómo va a responder? ¿De mal genio? ¿Queriendo dejar todo tirado? Pues, amado hermano, por ahí no es. Por eso, bienaventurado el puro. ¿Qué es el puro? El que ya no hay inmundicia, el que ya no hay suciedad, el que puede verse cara a cara como un espejo ante Jesús. Usted y yo debemos ser imagen de Cristo, ¿sabía? Por eso cada día, en el nombre de Jesús, deje que Dios triture ese corazón. Hay una filosofía que dice, Dios, bueno, una creencia popular, es que Dios cosió mi corazoncito. Y hay canciones como un corazón de papel que vino y lo rompió y demás. Pero el salmista en el Salmo 51 dice, Señor, crea en mí un corazón limpio. Hay que crear algo nuevo. ¿Sabía usted eso? Ezequiel 36 dice el Señor que Él no muda, que Él no repara corazones, sino que Él cambia corazones. Y claro, estos hebreos tenían un corazón de piedra. ¿Por qué tenían un corazón de piedra, amado hermano? ¿Sabe por qué? ¿Cómo no? El pecado, maldiciones generacionales, abusos, traumas. Es válido. Pero en el nombre de Jesús usted dígale, Señor, infunda en mí un corazón limpio, infunda en mí un corazón nuevo. Ese corazón apesta, hermano. Necesitas una cirugía a corazón abierto. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Mateo capítulo 5, el versículo 9, por favor. Dice la palabra del Señor: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados como hijos de Dios. Yo estaba pensando, bueno, un pacificador puede ser aquella persona que ante el chisme y ante el problema que dicen, no, espere, no le echas más leño al fuego. ¿Se ha visto esos que, por el contrario, la obra de la carne, Gálatas 5:16, tienen pleitos, contiendas, quieren estar que todo el mundo esté agarrado? Eso es una obra de la carne. Pero el fruto del Espíritu, ¿qué es? La paz. Que usted quiere que los suyos se alleguen, que usted hace todo lo posible para que siempre en su casa haya armonía, haya tranquilidad, con su familia haya paz. Bienaventurado eres, amado hermano. Pero en esa condición estaba meditando en el Señor. ¿Y sabe qué es un pacificador? Dígale al que tiene al lado, es un intercesor. ¿Y quién intercedió? ¿Quién fue pacificador en el Antiguo Testamento? Acordemos de Abraham. El Señor, ¿qué dijo? Los mato a todos allá en Sodoma y Gomorra, ¿se acuerda? ¿Y qué hizo Abraham? Pacificador. Señor, un intercesor, por favor, por lo menos si hay 50, ¿se acuerda?
Eso es un pacificador. Usted y yo, aunque no queramos, aunque pareciese que el juicio final para aquellas personas, ore por su familia, interceda. ¿Quién más? Moisés. El Señor viene y le propone algo bien chévere a Moisés. Le dice: los voy a destruir a todos y de ti haré una gran nación. Yo me imagino los moseitas. Pero ¿qué hizo Moisés? Intercedió. Señor, ¿qué van a pensar las otras naciones? ¿Que acaso salieron de Egipto para dejarlos en vergüenza? No, Señor mío, intercedió. Jesús de Nazaret, amado hermano, nuestro amado Jesús, allí crucificado en la cruz, hermano, lo mataron, lo desfiguraron, como dicen los salmos. Una apariencia hermosa, pero no como el mundo nos la ofrece. Pero ¿sabe? Decía: Señor, ten compasión de ellos, porque no saben lo que hacen, perdónalos. Qué tremendo, porque Jesús tenía la autoridad, lo había enseñado y ahora lo estaba poniendo en práctica. Cuando usted lee Ezequiel capítulo 22 versículo 23, declara que buscó uno que hiciese brecha, buscó un intercesor y no lo encontró. Por eso hoy, amada iglesia, mi llamado es: interceda por su familia. Si usted no lo hace, nadie más lo va a hacer por usted. Interceda por su milagro, pelee su bendición. Interceda por la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Interceda por sus pastores. ¿Cuántos dicen amén? Interceda por su hermano. Por eso, Jesús, ¿qué nos toca hacer? Avive el grupo de intercesión. Porque una iglesia que tenga intercesión, amado hermano, esos son los pulmones de la congregación. Necesitamos interceder. ¿Cuántos dicen amén? Estoy terminando. Mateo capítulo 5, por favor, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mira, amado hermano, cuando llegamos a Cristo, quizás empieza esa persecución. Nuestros amigos nos ven como locos. Quizás la economía. Hablaba con un joven esta semana y me decía: pastor, yo amo a Dios y Él sabe cuánto me está costando seguirlo, pero ¿por qué cuando voy a la iglesia o trato de buscar de Dios, económicamente me va mal? Yo no sé si ese es el caso de muchos. Usted quiere acercarse a Dios, pero quizás pareciese que las cosas no se dan y pareciese que fuese una persecución porque afecta la fe. Usted dice: pero no, si ya no se pudo, entonces no se pudo. Quizás se crean raíces de amargura. Quizás pareciese que no hubiese un oriente. Y yo un día lo sentí, yo dije: pareciese que yo hubiera escogido la peor parte, porque a las demás personas les va muy bien. Mire, ese que toma, ese que hace, dice ser cristiano, pero mire cómo se porta y le va súper bien. Señor, ¿hasta cuándo? A lo Habacuc 1, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor? Pero ¿sabe cuál es la respuesta? Bienaventurado eres, amado hermano, porque escogiste la mejor porción. Jeremías dijo: mi porción está en el cielo. Tu porción, amado hermano. Hermano, usted no está perdiendo el tiempo esta noche. Usted está invirtiendo su tiempo. Dios lo está llenando. Dios está trabajando con usted. Y hoy puede entender lo que en 1 de Pedro 3:14 y 4:14 está, porque dice: bienaventurados los que resisten, amado hermano, la persecución, porque estos son llenos del Espíritu Santo. El precio de la unción, ¿sabe cuál es? Que usted resista. Hágale chino, como diría mi padre. Usted permanezca, sea fiel, aunque las cosas pareciesen estar duras. Amado hermano, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Vienen buenos tiempos, créelo. En esta tierra viviremos aflicciones, amado hermano, pero Jesús ha vencido el mundo. No se preocupe. Y así usted no lo vea en esta tierra, cuando cerremos nuestros ojos aquí, ¿qué dice? Porque de ellos es el reino de los cielos. No hagas tesoros en la tierra, hermano. La oruga, la polilla viene y consume todo, pero allá hay una morada celestial esperando por usted. Yo tengo paz. Una persona tiene más de 90 años y decía: pastor, no me quiero morir. Y está capando cielo, amado hermano. Está muy bien, claro, hay un temor y todo, pero es que usted y yo no entristezcamos como los que no tienen esperanza, porque tu esperanza y la mía, si el Señor viene en este momento, gloria a Dios, allá está el Señor esperándonos. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor.
Te van a vituperar, te van a perseguir, te van a juzgar, te van a decir que eres un loco. Quizás se van a cerrar puertas que pareciese de bendición, pero hoy les recuerdo que el evangelio de prosperidad no es el que nos enseña el mundo, porque quizás si no le está viendo económicamente como usted lo espera, pero su corazón está ok, créame que es más próspero que el mismo Bill Gates, amado hermano. Si usted podrá tener todo el oro del mundo, pero tiene a su esposa allí en su cama, tiene sus hijos, usted, hermano, usted es feliz, usted es bienaventurado, tiene el gozo de la salvación. ¿Qué más quiere? Recuerde, ser quizás próspero como el mundo nos enseña a tener plata y eso no quiere decir que sea próspero espiritual. Quizás, como lo decíamos, quizás estás siendo tentado por el dinero y tentado por lo superficial. Pero el evangelio de la prosperidad no es otro sino Cristo en tu corazón. Si Dios le quita todo, gócese. Si Dios le da todo, gócese. Porque como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo le pido que usted se ponga de pie, por favor. Dice el versículo 12: gozaos y alegraos, iglesia, porque vuestro galardón es grande. Yo tomo esta palabra en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pareciese que no hubiese esperanza, que no avanzáramos, pero sí lo estamos haciendo, hermanos. Nuestro galardón está en el cielo, allá escrito en el libro de la vida, amado hermano. Yo hoy estoy muy gozoso. ¿Cuántos están gozosos conmigo? Vienen buenos tiempos. Dígale que tiene al lado: vienen buenos tiempos. Gócese en el Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Espíritu Santo, Señor,